Oye, qué bonita la canción. A mí me gusta la música. Yo siempre digo que yo la música como me gusta, la disfruto al doble que todos y la sufro al doble que todos. Pero de verdad que qué lindo. Quisiera hoy, bueno, saben que en Venezuela cuando tenía las campañas de 2 semanas y se comenzaba a acabar, como ya tenías 2 semanas en un lugar, te daba tristeza, ¿no? Yo no sé qué tienen ustedes, que yo no me quiero regresar, pero me voy a regresar. Si me está viendo Oscar, pastor, no se preocupe. Yo vuelvo. Pero de verdad que lindo estar acá. Y le doy gracias a Dios por esta iglesia, que como les dije el miércoles, yo la conocía por las redes sociales. Y como el mundo es un pañuelo, hoy estoy aquí. Así que le doy gracias a Dios por eso. Quisiera que coloquen, si pueden colocar la presentación y bueno, mientras la colocan, vamos a orar. Oremos. Precioso Padre, gracias por el privilegio de estar aquí. Gracias porque comienza el día de reposo. Y Padre, tú sabes que todos cargamos con 1000 cosas en la cabeza muchas veces. Todos tenemos problemas, pero algunos tienen problemas bastante particulares. Señor, hay cosas que son muy importantes y tienen su esfera. Aunque parezca muy complicado, ayúdanos por un momento a dejar eso a un lado y que podamos escuchar tu voz, aunque tenga que llegar por medio de un instrumento imperfecto como un humano. Señor, a pesar de que haya un instrumento humano, háblanos, por favor. Permítanos escucharte. Y que si las palabras que muchas veces pasan por mi mente y son limitadas en mi vocabulario, mi jerga, tú las traduzcas y cada quien pueda escucharla en su idioma original, el idioma de su corazón. Te lo pido, Padre, creyendo que tú tienes el poder para hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén. El tema le puse lo más importante y no es no es con humildad aparte, ¿no? Sino que me gustaría plantear una pregunta. ¿Qué es lo más importante? Hablando en la vida espiritual. Si le pudiésemos preguntar a Jesús, Señor, ¿qué es lo más importante? ¿Cuál sería la respuesta? Si yo le preguntara a alguno aquí, oye, ¿qué es lo más importante, lo que Dios espera de ti? ¿Qué le diríamos? Regar tu corazón, la vida. Cuando yo estudiaba teología, como les comenté, yo estudié el grado en Venezuela. Duré 2 años paseando Sudamérica, ahorrando porque quería hacer el máster. Y bueno, Dios me dio el privilegio y vine acá y hice el máster allí en nuestra universidad en Valencia. Y cuando estaba comenzando el estudio de teología, terminando el primer año, me hice unas prácticas en Colombia. Aquí varios de Colombia, ¿no? No voy a decir nada malo de Colombia. Más me vale. Pero me mandaron a una parte que era zona guerrillera. Era Arauquita. Ah, se conocen. Pero estaba tranquilo en ese tiempo. Sí, la guerrilla es una cosa extraña. Es una guerra interminable. Y cuando me enviaron para allá, era un grupito eran 4 personas, una familia que querían hacer un grupo y estuve ahí dando estudios bíblicos. Y hubo un caso particular de una hermana que no era miembro de iglesia en ese tiempo, que ella, bueno, estaba yendo a la iglesia, estudiamos la Biblia, quería bautizarse, pero tenía el impedimento de que estaba viviendo con alguien. Y ciertamente uno respeta la vida de las personas. Yo no me creo con la autoridad de decirle a alguien, cásate o déjate. Eso no nos compete a nosotros. Es mi percepción. Pero la Biblia dice que lo que hemos muerto al pecado no podemos vivir en él. Entonces no tenía sentido bautizarla para que ella siguiese viviendo una vida que Dios quiere organizar. Y estaba en eso y cuando yo me fui, ella estaba estudiando la Biblia y quería bautizarse, pero estaba allí, pues, estaba dando pasos. No es tan fácil. Me fui, pasaron los años y cuando yo estaba como en el tercer, cuarto año de teología, un día me escribió. Y cuando me escribe, me saluda, ¿cómo estás, Eduardo? Y yo me acordé, la saludé y le pregunté, ¿cómo estás? ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó con tu vida? Ponme al día. Ella me dijo, sabes que pasó el tiempo y al final organicé el tema de mi relación y no tenía futuro y terminamos y yo le dije, bueno, qué pena, ¿no? Pero bueno, me bauticé y le entregué mi vida a Cristo y comencé en el Señor.
Y nosotros decimos, amén. Pero, y le dije, ¿y ahorita qué estás haciendo? Me dijo, bueno, me mudé, no conseguía trabajo y conseguí un trabajo, tenía que trabajar los sábados. Y bueno, y conocí a otro joven y estoy viviendo con él. Entonces estaba igual que como la dejé, ¿no? Pero no les digo esto por hacer chiste de eso, no, porque hay gente que de verdad quiere hacer las cosas bien. Pero la vida no es fácil. Hay que tomar decisiones valientes. Les digo esto porque cuando ella me está contando eso, me dice, yo te escribo para preguntarte algo. Si yo me caso o me separo, no importa. Dejo de trabajar el sábado y me vuelvo a bautizar. ¿Estoy bien con Dios? Y yo iba a contestar apresuradamente, pero me lo pregunté. ¿Eso es todo para estar bien con Dios? ¿Eso es todo lo que Dios espera de nosotros? ¿O lo que Dios pide de nosotros va un poco más allá? Y por eso le quisiera hablar, porque a Jesús en una ocasión le preguntaron, Señor, ¿qué es lo más importante? Se lo preguntaron aquí en el... Está encendido. A ver, ajá. Se lo preguntaron ahí en el Evangelio de Mateo, lo registra. Alguien le preguntó, intérprete de la ley, para tentarle diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? Literalmente en griego lo que dice cuál es el principal o el primer mandamiento. ¿Por qué? En el judaísmo, entre las diferentes creencias que tenían los rabinos en el judaísmo, había la creencia de que mientras más antiguo el escrito, era más fidedigno o tenía más autoridad. En otras palabras, si yo estaba debatiendo con ustedes y les citaba Ezequiel y el otro me citaba algo más antiguo, como Isaías, o más antiguo como Salmos, o más antiguo como si iban hacia atrás, tenía más peso. Por eso Jesús en una ocasión le preguntan sobre el divorcio, que está en Deuteronomio, y él dice, en el principio, Génesis no era así, y se acabó la discusión, porque él se fue a lo más antiguo. Y entonces para tentar a Jesús le dicen, Señor, ¿cuál es el primer mandamiento? El más importante. ¿Y saben cuál ellos decían que es el primer mandamiento que aparecía en la Biblia? Multiplicados y fructificados. Llenar la tierra y sojuzgarla. En otras palabras, ellos decían, el principal mandamiento, esa es la creencia de ellos, no estoy diciendo que sea así, es que tenga familia. Y se lo están preguntando a un soltero, Jesús. Por eso era una pregunta para tentarle. Maestro, tú que sabes tanto, dime el primer mandamiento que tú no cumples. ¿Ve lo interesante? Y le doy un consejo que sirve para mí también, a los que somos más jóvenes, no nos apuremos, ¿vale? Ese no es el principal mandamiento. Y cuando le preguntan eso, Jesús en vez de citar el primer mandamiento registrado, que era ese, Jesús citó el pasaje de la Biblia que para un judío es lo más sagrado, que ellos lo llaman la Shema. Y citó Deuteronomios capítulo 6, versículos 4 y 5, y también citó Levíticos 19 y 18, o 18 y 19, perdón. Él cita Deuteronomio que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué me gustaría hacer? Yo quiero desafiarlos a que intentemos tener una idea un poco más profunda de qué enseña la Biblia sobre amar a Dios y amar al prójimo. ¿Aceptan el desafío? ¿O no? Levantando la mano. Listo. Miren, Jesucristo primero citó este pasaje. O vamos a ir por partes. Primero, Él dice el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios, que está citando este pasaje. Deuteronomio 6, 4 y 5. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Perdonen que la J se separó del resto de Jehová, pero es junto. Y dice, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Qué es amar a Dios? A lo largo de la historia el concepto de amar se ha tergiversado mucho. ¿Saben lo que significa amor platónico? El amor platónico. ¿Qué es un amor platónico? Lo dice como con tristeza, Raquel. ¿Saben de dónde viene el concepto? Es bastante diferente a lo que nosotros entendemos.
en el tiempo de los griegos, la creencia era una época, yo creo que mucho más machista que incluso el judaísmo, porque para los griegos la mujer estaba al nivel de un esclavo o más abajo. Y en esa época ellos planteaban, los filósofos, y entre uno de ellos Platón, que el hombre ama con la razón, y eso es un amor puro, y la mujer es más emocional. Ese era el concepto de Platón, que aún lo queremos mantener, ¿no? Que la mujer era más emocional y por tanto su amor era menos puro. Ese era el concepto de Platón. Si el amor emocional es menos puro y las mujeres tienen amor emocional, y el amor de razón es más puro y los hombres tienen amor de razón, ¿cuál era el amor más puro que podía existir? También, muy bien. En el concepto de Platón no había amor más puro que dos hombres, porque era amor de razón y razón. Ese era el concepto de Platón. Era un amor platónico, porque era un amor con la razón. Y no era raro que esos maestros tenían una buena relación con sus discípulos. Ahora, nosotros sacamos ese concepto que no tiene nada que ver con eso para hablar de un amor que queda en tu mente y es imposible. En medio de este mundo lleno de conceptos así tergiversados de amor, ¿qué es amar a Dios? Es la pregunta. Y para hacerlo, sería interesante ver qué entendieron ellos cuando se les habló de amar. Porque muchas veces las palabras que decimos tienen un concepto que no logramos captar. Les voy a dar un ejemplo. Aquí, ¿cuántos son venezolanos? Venezolanos. Hay un buen grupo. No voy a pedir que levanten la mano de más porque los que son de Venezuela les habrá pasado tal vez, ojalá que no. Y los que no son de Venezuela, tal vez de tantos venezolanos, entenderán. Pero ¿saben en ver cómo se dice en Venezuela cuando tú quieres que alguien te lleve? La cola. Es decir, tú para decir, yo quiero decirle al pastor que por favor, si me puede llevar a la casa, le digo, pastor, ¿será que me da la cola a la casa? Suena raro, ¿no? Tú pides la cola. Ey, pero no tiene, yo crecí escuchando eso, no me miren raro. Yo no sabía que eso sonaba mal. Esa es como la eterna discusión entre coger entre venezolanos y colombianos, o entre español y dominicano, con coger. Es otra idea, o perdón, argentino y dominicano. Es el concepto de la palabra. Cuando yo decía de siempre, dame la cola, es que me lleves. Y eso tiene una razón. Cuando tú ibas en la montaña y andabas con burro o con bestia y no podías más, tú te agarrabas de la cola para poder subir más fácil. Entonces, para que pudieras subir, decían, no, agárrate de la cola. Y quedó, dame la cola. Una vez yo estaba en Perú, yo estaba trabajando y una jefa se me acercó y me dijo, no, no cuenten esto, apaguen el Zoom, por favor. No, no pasa nada. La jefa me dijo, Eduardo, era nueva la jefa, no sabía, yo no tenía confianza con ella, pero a veces uno es imprudente. Me dice, Eduardo, ¿será que puedes quedarte hasta las 9:30? Era una explotación. Pero bueno, yo necesitaba el trabajo y yo como en un acto de ser amable y jocoso le digo, oye, se llama Geraldine, oye Gerald, si me quedo hasta tan tarde me tienes que dar la cola. Podrán entender lo que me refiero, ¿no? Lo peor es que ella me dijo, ¿qué? Y yo se lo dije 3 veces. Y bueno, huí de Perú y llegué aquí. Ahora, yo caí en cuenta la tercera y le busqué explicar, no me creyó. No me creyó. Ella se fue pensando que yo quise aprovechar. Y ahí yo aprendí por las malas que en Perú para eso tú le dices que te jalen. No, que me puedes jalar. Aquí también suena de otra forma. Ahora, imagínense eso, que a veces no pasa hasta con la Biblia. Muchas veces en la Biblia querían decirnos algo y usan una palabra, pero nuestra mente entiende otra cosa. Entendemos otra cosa por lo que heredamos. Miren, la palabra para amar que se utiliza allí es la palabra en hebreo ahavá. Y es interesante, porque no hay una sola palabra que se utilice en hebreo para hablar de amor. Y ahavá es una de las más profundas. ¿Por qué? Porque realmente el significado de ahavá no es simplemente amar, es entregar. Cuando dice, mira, amarás al Señor, a Jehová tu Dios con todo tu corazón, mira, tú tienes que entregar al Señor tu Dios todo tu corazón.
Por eso la primera vez que se utiliza la palabra en la Biblia es cuando Dios le dice a Abraham, hey, dame a tu hijo. Toma a tu hijo Isaac, al que tanto ama, y sacrifícalo. Que no lo sacrificó al final, ¿no? Dios le dijo que no lo hiciese. Y de ahí viene el concepto, entregar. Y es un concepto muy bíblico. Efesios 5:25 dice, marido, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué hizo? Lástima que se pierde abajo. ¿Qué hizo? Se entregó. ¿Ven el concepto? Amar es, como dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, ¿de qué hizo? Ha dado, entregó a su hijo. En otras palabras, como amaba, entregó. El concepto de la palabra es, amar es que tú estés dispuesto a entregar. Ahora, el problema es entregar ¿qué? Todo. Miren, al final sale una palabra interesante, y esto no es una clase de hebreo, solo busco ampliar el concepto. Algunas Biblias traducen con todas tus fuerzas, otras traducen con tu finanza, otras traducen con diferentes formas. Pero la palabra realmente en hebreo es meot. Y meot no significa fuerza, realmente. Meot lo que significa es muy, es un superlativo. Si yo digo que tengo hambre y le coloco meot, es que tengo mucha hambre. Si algo duele y le pongo meot, es que duele mucho o es muy doloroso. Y cuando tú colocas al final esa palabra, es como que está diciendo, mira, tú tienes que entregar al Señor todo tu corazón, toda tu alma y lo más que puedas. Porque lo que Dios espera de nosotros es todo. Y eso es tremendo. Ahora, permítame explicar el concepto un poco más. Voy a dar un ejemplo. Si yo tengo 100 euros, ¿cuántos son de Dios? ¿Qué dice Salmo 24? De Jehová es la tierra y su plenitud. El mundo, ¿cuánto es de Dios realmente? Todo. Ahora, no le estoy diciendo que empiecen a traer 100 euros. No, no. Porque Dios no quiere tu dinero. Dios no quiere tu tiempo los sábados. No, no, no. Dios te quiere a ti. Todas las cositas que Dios a veces coloca en su palabra son excusas para ganarte a ti. El problema es que a veces nosotros creemos que lo que Dios pide de mí se limita a lo que yo puedo hacer o no hacer, dar o no dar, al tiempo que entrego o no. Y parece que tratamos a Dios como un mendigo que extiende la mano y le decimos, toma, aquí está lo que te toca. Ya sea mi tiempo, mi talento. Dios no pide eso de nosotros. Cuando Dios pide que coloquemos nuestro tiempo, talento, recursos, lo que sea en sus manos, realmente lo que Dios está diciendo es, hijo, ve, yo no es que tenga hambre, yo te quiero a ti. Yo quiero ser tu Dios. Lo que pasa es que es más fácil hacer cosas que amar. Les doy un ejemplo. Una vez cuando yo estudiaba, estuve en una iglesia que fue una de las iglesias que hice prácticas ministeriales mientras, bueno, no prácticas ministeriales, prácticas de estudiante. Mientras estudiaba, como 3 años estuve allí. Perdón la redundancia, estudiante estudiaba. Y recuerdo que una vez fui a la iglesia y por primera vez pude entrar al consejo de esa iglesia. Yo había estado en los consejos de mi iglesia, de la iglesia que me crié. Pero en esa iglesia no había estado en consejo, me colocaron de anciano y estuve en el consejo y era increíble. La migración estaba en su apogeo, ¿no? 2016, 17, los líderes de las iglesias se habían ido de Venezuela y la iglesia quedó muy afectada, muy mermada. A mí no se me olvida ese consejo de iglesia. La iglesia no tenía director de escuela sabática, no tenía director de jóvenes, no tenía más director de música, no tenía nada de eso. Tenía unos pocos departamentos para sostener una iglesia como del tamaño de esta. Y cuando entramos al consejo, ¿saben cuál fue el primer punto de la agenda del consejo? Que alguien estaba dándole comida a la niña en la iglesia. Entonces había que enviar una carta para decirle que en la iglesia no se come. De repente era más importante, por alguna razón, comer o no comer en la iglesia, que el amor al prójimo. ¿Por qué? Porque es más fácil que yo llegue a una jovencita, vea que está haciendo algo mal y decir, no hagas eso y ya. O no te juntes con este, o no te juntes con aquel. ¿Saben qué es complicado? Realmente preocuparme por esa persona, amar a esa persona, ver cómo le puedo ayudar, porque eso es demandante. Eso requiere de nosotros lo mejor de nuestro carácter que ni sabemos que tenemos.
Y al final no es que Dios quiere simplemente lo que hacemos, Dios nos quiere a nosotros. Y todo lo que hacemos es una excusa para Dios saber que es tiene el primer lugar en tu vida. Miren, no es lo que le damos a Dios, es que Él nos quiere a nosotros. Él quiere todo. Claro, Dios no es ilógico. Dios no le anda, no. Si alguien le dice a usted, mire, Dios me mostró que me tienes que dar tu coche, posiblemente esa persona no tiene relación con Dios y es un estafador. Dios no te quiere en la calle, ni nos quiere en la miseria, pero Dios quiere ser el primer lugar. Que si en algún momento nos pidiese algo, se lo demos. ¿Me hago entender, hermanos? Eso expresa la palabra Jabá. Entrégate. Ahora, pero no terminó allí. También le dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahora, la palabra allí para amar también es bastante interesante, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y en griego hay 4 palabras para amor. Está eros, está ágape, filía o fileo, y el amor estorge. Y se lo explico muy sencillamente. El amor de fileo es el amor filial de la amistad, de compañerismo. También existe en la familia. El amor eros es ese amor egoísta de deseo y pasión. De bien la palabra erótico. Incluso esa palabra eros no aparece en la Biblia. El amor estorge era el amor del vínculo familiar. Y les puedo dar un ejemplo. Es como cuando usted tiene un primo o un sobrino que es terrible y sabe que es terrible y usted no quiere cuidarlo, pero le pasa algo y manda dinero para ayudarlo. O va y le da comida. Porque hay un vínculo familiar y ese es ese amor. Pero el amor ágape es el amor que se entrega como un don de sí. El amor ágape no va limitado. Estos primeros amores, fileo, eros, estorque, tienen un sentimiento que te impulsa a hacerlo. Porque lo quieres, porque te interesa, porque te apasiona, porque es tu familia. El amor ágape es una decisión. Tú decides buscar el bien de la persona, aunque no lo sientas. Y eso es interesante. Ágape no depende de que tú sientas o no algo. Es que tú busques el bien de la otra persona. Uno de los mejores ejemplos es este versículo. Jesucristo dijo, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso no lo dice la Biblia. Eso lo decían los rabinos de esa época. Y Jesús dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Y usa la palabra de ágape. Agapao, el verbo amar. ¿Y por qué esto es interesante? Miren lo siguiente. Ágape no depende de lo que tú sientes. Cuando Dios te dice que ames al enemigo, no te está pidiendo que sientas lo que no sientes. Me explico así. Hay personas, ustedes han escuchado la expresión que dice que el que perdona pero no olvida no es perdón. ¿La han escuchado? ¿Será que eso es bíblico? Les doy un ejemplo. La Biblia dice que Dios perdona nuestros pecados, los olvida y los echa al fondo del mar. Ahora, es bastante peligroso pensar que Dios olvida como nosotros, porque Dios es todopoderoso y todo lo sabe. A Dios no se le olvidan las cosas. Cuando dice la Biblia que Dios olvida, es que Dios no te recrimina nada. Él ve a Cristo en tu lugar y lo acepta. Si nosotros agarramos a una jovencita que fue abusada y le decimos, mira, hasta que no vuelvas a querer a tu tío, no lo perdonaste, eso es ser bastante inhumano. El amor ágape no es que a ti se te olviden las cosas. El perdón no ocurre cuando a ti se te olvida algo, porque es fácil amar cuando algo te impulsa. El perdón ocurre en el momento en que tú decides buscar el bien de la otra persona, aunque te duela. Lo que pasa es que nosotros en nuestra cultura como que hemos confundido cuando un hombre maltrata a la mujer o le es infiel y le dice perdóname, ¿qué le está tratando de decir? Vuelve conmigo. Ahora, ¿puedes perdonarlo y no volver con él? Por supuesto. Porque el perdón ocurre en el momento en que yo decido no vengarme. Que si tiene hambre le doy de comer, si tiene sed le doy de beber. Y las heridas Dios las sana con el tiempo. Y a veces nos torturamos con eso. Yo no he perdonado porque me duele. No, te duele porque eres humano. Pero en el momento en que tú decides no ir contra tu prójimo y buscar su bien, ahí hay perdón. Y ese es el amor ágape. El amor ágape no es que todos aquí pensemos lo mismo. Ni siquiera que estemos todos reunidos y nos den ganas de abrazarnos.
Eso es muy lindo y es el amor filial y es bueno que lo tengamos. Pero el amor ágape es que aunque a mí me duela lo que me hizo mi prójimo, si él necesita de mí, yo lo voy a ayudar. ¿Me hago entender, hermano? ¿Por qué? Porque Dios no te pide que sientas lo que no siente. Dios va a sanar eso con el tiempo. No todos somos iguales. Pero yo puedo tomar decisiones y ser dueño de mí mismo. Porque el amor ágape es decidir. Decir que aunque me hiera lo que ha hecho alguien, si necesita de mí, yo lo voy a ayudar. Ese es el amor ágape. No es que estemos allí sufriendo más. Miren, no sé si me explico la idea o es muy confuso. ¿Sí me siguen? ¿O voy, voy por otro lado? Perdón no es que se te olviden las cosas como que tuviera Alzheimer. Perdón ocurre cuando tú decides no vengarte contra tu hermano. Y Dios curará las heridas. Eso requiere tiempo. Eso requiere tiempo. No todos somos iguales. Miren, hubo un pastor que él contó algo y no les voy a dar idea. No lo vayan a hacer. Eso es malo. Pero él contaba cuando era tal vez así como yo, jovencito, sus primeras iglesias. Y él lo manda a una parte en Venezuela, que del campo allá en Venezuela, gente bruta, y no estoy diciendo que los del campo son brutos, estoy diciendo que esa gente era bruta, porque bruto en el sentido de la palabra, era gente sin educación y tosca. Estaban en pleno consejo de iglesia y el jovencito, vestido así con su traje, y un anciano de iglesia le dijo algo al otro. Esa es la escena, las ventanas abiertas, los vecinos viendo. Y el otro anciano le contestó. Y entonces él se quiso meter y este le ofreció golpes a aquel. Esa es la escena. Una locura. Y aquel le contestó y se pararon a pelear. Y el pastorcito jovencito se paró a meterse y hasta él le pegaron. Y él dijo, se acabó. Nos vamos afuera. Y los dos ancianos nos vamos afuera a pelear y se iban quitando la camisa, arremangándose. Y el pastor se iba quitando el saco también, la chaqueta, la corbata, quitándose la camisa. Y cuando salen, imagínense la escena, los locos Adán, los vecinos viendo todo. Y cuando ven al pastor que se está recortando la camisa, le dicen, hey, pastor, pastor, ¿pero qué va a hacer? Bueno, no querían pelear. No, pero esto no es con usted, pastor. Esto es nosotros. ¿Cómo le vamos a pegar a usted si usted es el pastor? No, no, no. Él dice, no, no, yo no voy a pelear. Ustedes quieren pelear, ¿no? Bueno, yo me quito la camisa y como ustedes quieren pelear, yo soy el pastor, golpéenme a mí. Y se soluciona el problema. Hubo un silencio y uno de los ancianos dice, pastor, no. ¿Cómo vamos a golpear al pastor? Y otro dice, no, pastor, esto no es con usted. Y él le dijo, ustedes aman al pastor, pero maltratan a la iglesia, ¿no? Ustedes respetan más al pastor que a la obra del Señor. Y claro, el pastor, él era más atrevido que yo. Por eso digo, no le estoy dando idea. El pastor le dijo, mire, ustedes entreguen sus cargos. Ahora, es increíble que esa iglesia creció. A los vecinos les impactó eso. ¿Saben por qué? ¿Qué decían los vecinos? Miren cómo ese pastor ama a su iglesia. Y a mí me quedó algo en la mente con eso. Miren, el amor puede hacer lo que no puede hacer otra cosa. Dios sabe que lo único que puede transformar nuestra vida es el amor. Y Él en la Biblia lo que intenta es decir, yo te amo. ¿Cuándo vas a entender que te amo? Se los puedo resumir así. La Biblia dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahora, en Hebreos 4:15, y esto es para que dimensionemos un poco, dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Y por qué les digo esto? Miren, si nosotros entendiésemos más el precio que pagó Cristo en la cruz, no seríamos tan duros con nuestro hermano, que también tiene dificultades, solo que no se crió en tu casa y no piensa como tú, pero tiene sus luchas. Si nosotros entendiésemos más el precio de cada pecador que Cristo pagó en la cruz, seríamos menos duros con nosotros mismos y con el que tenemos al lado. Yo se los puedo resumir así. Saben que es una historia que, como le digo, no es perfecta, pero aquí cierro la idea.
Hubo en una parte de África de mucha miseria, mandaban profesores misioneros para allá para que pudieran atender, porque yo vi eso una vez en Colombia, algo parecido. Como no había profesores y en la dificultad había un salón con todos los niños, del más pequeño, 5, 6, 7 años, hasta el más grande, 15, 16, 17, todos encerrados allí. Los profesores no aguantaban. Los profesores iban y eran niños con problemas de nutrición, que habían perdido padres, que era desastroso. Eran pobres niños, pero también era muy difícil llevarlos. Quien trata con gente sabe que lidiar con gente no es fácil. Los profesores aguantaban una semana, un mes, un ciclo. El que más duraba un año y no volvían. Y los niños habían aprendido eso. Y llegó un punto en el que llega un profesor que era misionero y se venía acercando con su ropita, buena ropa, su maletín, su sombrero. Y cuando lo ven a través de los ladrillos del salón, los niños comienzan a apostar. Se levanta uno de los más terribles y dice, apuesto mi almuerzo de 3 días a que en una semana hago que se vaya. Y otro le dijo, te acepto la apuesta, yo le doy 5 días. Y otro fue más optimista, yo le doy 2 semanas. Y así fueron. Y mientras llegaba el profesor, apostaban la comida. Alguno dijo un mes, otro fue el peor. Dijo, yo apuesto a que hoy hago que se vaya. Y cuando entró, es como siempre que uno llega, tiene 20 segundos de atención. Gracias. Y él entra y los niños se quedan calladitos y él coloca el maletín, saca una regla grande, gruesa de madera, era otra época, ¿ok? No digo que sea legal. Saca una regla grande, gruesa de madera, la coloca en el escritorio, saca tiza y escribe en la pizarra la ley del salón. Y hay como un silencio y le dice, niños, ya habrá tiempo de conocernos, después me presento. Lo primero y más importante, coloquemos la ley del salón. ¿Y qué es eso, profesor? Sencillo. Al que se porte mal, le damos un azote con la regla. Tenía que levantar la camisa, azote. Y un niño dice, y nosotros podemos ayudar a colocar la ley, por supuesto. ¿Saben cómo son los niños? Entonces uno dijo, al que hable sin pedir permiso, un azote. Y él iba escribiendo y añadió, aun si es el profesor. Vale. Al que llegue tarde, 2 azotes. Y añadían, aun si es el profesor. Y así fueron, se emocionaron. Al que no haga la tarea, 3 azotes. Al que falte el respeto, 4 azotes, aun si es el profesor. Al que pelee, 5 azotes y la pena máxima, porque se entusiasmaron. Al que se robe algo, ¿cuánto? El salón era una maravilla. Pasaron la semana, hubo uno que por ahí no quiso, azote, se acabó. Las notas comenzaron a subir. No estoy dando idea, una historia. Las notas comenzaron a subir. El niño que iba tarde a veces prefería no ir, pero tenía. Y todo fue cambiando. Cuando habían pasado un par de semanas, ya había pasado más de un mes, 2 meses, vuelven del recreo, el profesor está escribiendo en la pizarra y se escucha atrás, me robaron. ¿Saben qué pasó? Mañana les cuento. No, no, mentira. Les voy a decir ahora. Pero es para ver que estén conmigo. Digo, me robaron. El profesor hizo lo que hacían cuando yo era niño. Fue a la puerta, pasó llave, la guardó y dijo, ¿quién dijo me robaron? Levantó la mano Jimmy, uno de los más grandes del salón. Profesor, cálmate Jimmy. ¿Qué pasó? Profesor, dejé mi comida aquí cuando iba al recreo, volví y alguien se la comió. ¿Quién se robó mi comida? Seguro, Jimmy, no fue que la perdiste. No, 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 alguien se robó mi comida. Cálmate. Y el profesor dice, niños, ¿quién se robó la comida? ¿Quién iba a contestar? ¿Cuántos azotes eran? 10 azotes. Y él dice, niños, de aquí nadie sale hasta saber quién se robó la comida. Porque la ley hay que cumplirla. Alguien debe recibir 10 azotes. 11 de la mañana, 12, la 1, ya los niños más pequeños volvían a tener hambre. 2 de la tarde, nadie. A las 3 algunos padres vinieron a ver por qué esos niños no salían. Y el profesor les dice, claro, ¿saben cómo son los padres? Bueno, ustedes son padres, yo no.
mi hijo es incapaz, él no haría eso. El profesor dijo, bueno, puede ser, pero yo no puedo dejar que nadie salga. Si aquí sale uno, nunca más me van a respetar. La ley hay que cumplirla. Alguien debe recibir 10 azotes. 3:30 de la tarde, 4, y se levantó la mano uno de los más pequeñitos del salón llorando. Permiso, profesor, se llamaba Juancito. Y Juancito llega y dice, profesor, permiso. ¿Qué quiere, Juan? Fui yo. Yo me comí la comida de Jimmy. Seguro, Juan, porque Juan era un niño tranquilo, era buen estudiante y era pequeñito. Yo, seguro, Juancito, no te están presionando para que ya crees tú, no fui yo. Le puedo decir que era. Era esto, esto, esto y esto. Eso es cierto, Jimmy. Sí, profesor, fue él. Pasa al frente. Iba Juancito llorando al frente. Al profesor le daba dolor porque él no disfrutaba eso. Y cuando Juancito llega, el profesor más como por desahogarse que otra cosa le dice, Juancito, tú eres tonto. ¿Por qué te comiste la comida? Tú no sabías que la pena son 10 azotes. ¿Por qué? Y la respuesta enmudeció al salón. Le dijo, profesor, yo sé, pero mira, mi papá murió hace un tiempo. Mi mamá está súper enferma. Yo tenía 3 días que no comía. Íbamos a salir, tenía hambre, vi la comida y me la comí. Cuando sonó eso, Jimmy levantó la mano y dijo, profesor, déjelo así. Claro, pero la respuesta del profesor fue, mira, hay que cumplir la ley. Bien dice la Biblia, un pagará el ladrón si robare por hambre. Y le dice, Jimmy, Juan, quítate la camisa. La escena era triste, flaquito, se imaginarán. Y con la mano temblorosa, cuando le iba a dar, vuelve a levantar la mano Jimmy. Profesor, ¿qué quieres, Jimmy? Acabemos con esto. Van a ser las 5. ¿Qué quieres? Profesor, ¿no puede dejarse así? No. La ley se tiene que cumplir. Le dice, profesor, ¿y si alguien recibe los azotes por él, se puede? Y la respuesta del profesor fue fascinante. Dijo, lo importante es que se cumpla la ley. Alguien debe recibir los azotes. Y Jimmy dice, yo los recibo, profesor. Y pasa al frente. Se levanta su camisa y mientras recibía los azotes, los niños estaban como ustedes, a punto de llorar. Los niños lloraban. ¿Saben por qué lloraban? Porque el culpable no fue el que pagó. Paga el inocente por el culpable, al que robaron por el que robó. Algo así, no es perfecta la ilustración, pero algo así es la cruz del Calvario. La paga del pecado es muerte. Y estamos condenados, no a esta muerte física, a perdernos. Y Cristo dice, Padre, ¿y si alguien paga por ellos? ¿Se puede? Y viene acá y vive como nosotros no pudimos vivir, o no hemos podido. Y muere por nosotros y recibe los azotes. Eso es la cruz del Calvario. Y lo peor es que hay personas que se atreven a tratar mal a otra persona por la que Cristo murió. Miren, la meta del Evangelio es enseñarnos a amar, a entregarnos sin medida al Señor y a buscar el bien de mi hermano. Eso es lo que le falta a la iglesia. Eso es lo que nos falta a nosotros, eso es lo que me falta a mí. Yo quiero invitarles a que hagamos una petición al Señor. Padre, ayúdame a amar. Ayúdame a amarte. Ayúdame a amar a mi hermano. ¿Hay alguien que le gustaría pedir eso al Señor junto conmigo y me quiera acompañar en oración? Oremos. Padre bendito, gracias por tu inmenso amor. Gracias, Padre, porque tú pides de nosotros todo. Y es mejor así, porque la única forma de estar seguro es estar en tus manos. Pero además, Señor, tú lo has dado todo por nosotros. Ayúdanos, Señor, a amar. Ayúdanos a perdonar y a sanar. Ayúdanos, Padre, a buscar el bien de nuestro prójimo. También saber salir de situaciones que nos hieren, no por odio, sino porque también hay que amarnos para poder amar a los demás.
Ayúdanos, Padre, a ser un pueblo como el que tú anhelas tener en esta tierra. Comienza con nosotros, Señor, aunque seamos débiles. Te lo pido en nombre de Jesús. Amén.